afuera, todos tienen grupo. ¿Va? Es una cantidad enorme, la cual pues quisiera decirles, miren, me van a enviar un esquema que tiene todo, ¿va? Y que lo han leído ustedes y lo han enviado y que ese tema se puede educar y que ese tema tiene pedagogía, que ese tema es educativo, ese esquema nos va a ayudar a poder enseñar el proceso de formación de la ley. La otra es que no se me vayan a adelantar. Está programado para el 28 y recibido el 29. O sea que el 29 voy a recibir la cantidad de trabajos. ¿A qué horas? Recuérdense que ese día es un día que habíamos explicado. Ese día es jueves. Entonces dice, el jueves a las 10, de las 16:50 a las 18:30, tal como está aquí, se deben enviar los trabajos. Hay tiempo para hacer un buen trabajo. Vaya, no dejen afuera, por ejemplo, los 5 que tienen que ver con el proceso de formación de la ley, se ponen ahí en el esquema. Eso no se olvida. La junta directiva se ponen ahí en el esquema. No lleve a llevar mucha teoría, ya les voy a enviar el esquema, ya les voy a enviar porque tenemos una tarde de bastante trabajo, señores. Ya les voy a enviar yo ya les voy a enviar el formato. Y tenemos que hacer bastante, por ejemplo, explicar el proceso de formación, explicar la clase ahorita. No lo podemos dedicar a eso porque se lo voy a explicar ahí. Sí, dígame, señorita. Una consulta ahí, licenciado. El día viernes cae 29 y el día jueves cae 28. ¿Cuál de los dos días se Correcto. le entregaría? El 28 y el 29 yo lo voy a dar por recibido. El 28 la entrega. Ok. Y de ahí, el recibido, pues el 29. Ya estaríamos en vacaciones, me parece, pero eso ya es cuestión aparte, ¿no? O sea, porque la fecha es jueves, ¿verdad? Pero como estamos en línea, la actividad no llega al 29, que quede bien así, va, llega al 28 de este mes. Solo es un envío. No tienen que estar ahí, nada que ver con estar presentes, nada que ver con nada, solo va a enviar el esquema. ¿Ok? Es un correo, pues, que va a ocupar. Y los nombres van a ser enviados a nuestra compañera, a los nombres, a nuestra compañera que nos está colaborando, que es la representante de su grupo, la señorita Gabriela. ¿Verdad? Entonces, ella nos, es la representante, pues, de nuestro grupo y a quien le va a enviar al correo al WhatsApp de ella los nombres de los representantes, no los trabajos, ¿verdad? Entonces, anoten ahí al WhatsApp para que lo envíen al WhatsApp de ella al 79 30 36 21. Así es, ¿verdad, señorita Gabriel? Compañera representante del grupo. Al WhatsApp 79 30 36 21. Ya lo voy a poner ahí. Los nombres de ustedes. Los nombres del representante de ustedes, que representa a otros 4 más. Como son 106, ¿verdad? Solo va a enviar el representante para yo buscar en el correo mío el nombre del representante. Ah, aquí está el trabajo, voy a decir. Ah, voy a empezar a calificar. Eso es todo. A la compañera no se le envían trabajos, ¿sí? ¿Verdad? Nada más el nombre del representante y ella lo va a ordenar. Primer recibido, 1, 2, 3, 4, así. Y esa lista, ¿verdad? La voy a tener así, y ahí es donde también vienen las consultas. Cualquier cuestión, por el hecho de ser una cantidad y ser representante de los grupos, del grupo, de ella ser la representante de aula virtual, ¿verdad? Así vamos a llevar si alguien tiene que el docente no alcanzó a ver algo, que no vio un correo de alguien, que no se lo ha respondido, a través de ella me va a poder colaborar y también tenemos un compañero después de ella, que es el segundo, ¿no? Pero que
nos va a colaborar en ese sentido para que no falle nada durante el ciclo, ¿verdad? ¿Ok? Bueno, vamos a ver la temática de personas naturales y personas jurídicas. Vale, este tema es tan interesante y fácil, fácil, fácil. Las personas naturales somos todos nosotros, ¿va? Tenemos derechos y obligaciones, ¿verdad? Y que nos diferenciamos de las personas jurídicas, ¿verdad? Y que tenemos que considerar la diferencia que hay, ¿verdad? Con respecto a la persona natural versus la jurídica. Todo ser humano, ¿verdad?, tiene derechos y obligaciones. Eso está también en nuestro Código Civil. Por cierto, va a haber una modificación. Todos nosotros tenemos lo que le llamamos atributos. Así se les dice. Vaya, por ejemplo, ¿dónde están los atributos de una persona? Están en el DUI. En el DUI. Entonces, nosotros, nuestra existencia, fíjense bien, es una existencia natural, en el sentido de que cuando nacemos, somos reconocidos y a través de la inscripción que se perfecciona en el estado familiar de las personas en las alcaldías. Y va a depender de dónde tú naces. Y ahí te asientan lo que llamamos domicilio. Entonces se preguntarán, pero domicilio no sé qué es, licenciado. El domicilio es el nombre que se le da, fíjense, al lugar donde uno habita. Por ejemplo, vean su DUI, hagamos el ejercicio, vean su DUI. El DUI tiene una parte ahí donde dice mexicanos, fíjense bien, mexicanos. Dice San Salvador. Se lee Aguilares, algunos que vienen desde Aguilares. Se lee Santiago Texacuandos. Cuando vemos los departamentos, por ejemplo, vemos Chalatenango, ¿cuántos domicilios tiene? O se refiere a la alcaldía, licenciado. Sí, me refiero a la alcaldía. Porque cuando se refiere en ese concepto de domicilio, se da una situación. La persona tiene un DUI en el cual, donde habita, ese último domicilio, que puede ser Ciudad Delgado, por ejemplo, ese es reconocido en este momento.
Pero, y si nace en Soyapango y se va para Ciudad Delgado, ahí estamos ante esa situación. Cuando el notario se establece, dice, ¿quién nació en tal lugar y del domicilio tal? No estamos hablando que el domicilio sea el lugar donde nace, sino que el lugar donde habita. Eso es. Y entonces, hay un domicilio para la persona. ¿Qué es la persona? ¿Qué significa persona, por ejemplo? Persona es María, José, Edgardo. Esa es la persona. ¿Qué es una persona natural? Una persona natural es toda persona humana que ejerce derechos y cumple obligaciones a título personal. Por lo tanto, como persona natural, puedes ejercer cualquier actividad económica, ser el conductor de tu propio negocio y a su vez responsable del mismo. Sin embargo, muchas veces confundimos por lo que se clasifican en dos grandes grupos. Y entonces, esta persona cuando tiene 18 años, fíjense, goza de capacidad para poner sus negocios. ¿Cómo es que es lo de la persona? Un concepto para ti. Es que la ley es para las personas. ¿Ok? Veamos. Hay un proceso de existencia. Cuando las personas nacen de la unión del padre y la madre, hay una etapa de fecundación. Y es algo tan así, cuando estamos en el aula lo explicamos. Es una cantidad así de, como dice en la ciencia, es una cantidad de espermatozoides y solo uno llega a esa membrana y esa membrana es fecundada. Es el óvulo. Y para nuestro Código Civil son 180 días, fíjense. 180 días. Y podemos decir lo siguiente, que este es el principio de la existencia de cada uno de nosotros. El artículo 72, la existencia legal de toda persona principia al nacer. Así dice el Código Civil. Esto es la separación completamente de su madre, de cuando le cortan el cordón umbilical. Y se leía en ese código que la criatura que muere en el vientre materno o que perece antes de estar completamente separada de su madre, o que no haya sobrevivido a la separación un momento siquiera, se reputará no haber existido jamás. Artículo 73. La ley protege a la vida del que está por nacer. El juez, en consecuencia, tomará a petición de cualquier persona o el de oficio todas las evidencias que le parezcan convenientes para proteger la existencia del no nacido, siempre que cree que de algún modo peligra. Artículo 74. De la época del nacimiento se colige la de la concepción según la regla siguiente. Se presume de derecho que la concepción ha precedido al nacimiento no menos de 180 días cabales y no más de 300 contados hacia atrás desde la medianoche y que principie el día del nacimiento. Artículo 75 del Código Civil. Los derechos se deferirán
a la criatura que está en el vientre materno, si hubiese nacido y viviere, estarán suspensos hasta que el nacimiento se efectúe. Y si el nacimiento constituye un principio de existencia, entrará el recién nacido con el goce de dichos derechos como si hubiese existido, al tiempo en que se difirieron. Y en caso del artículo 72, inciso segundo, pasarán estos derechos a otras personas como si la criatura no hubiese jamás existido. Artículo 76. Cuando de un parto nacieran dos personas y no pudiera saberse cuál de ellas nació primero, se procederá como si ambas hubiesen nacido en un tiempo. Vale. Esto es para que sepan los momentos. Pero aquí viene otra cuestión. Otra cuestión. Fíjense, eso es lo que dice la lectura, eso es lo que dice el Código Civil. ¿Va? Ahora, dejando de leer esto, porque lo acabo de leer, a mí no me gusta transmitir cuestiones sin fundamentación. Veamos. Cuando uno estudia el curso de formación pedagógica, nos explican, por ejemplo, vaya, si usted lo ve así, ¿en qué momento deja usted de ser niño, por ejemplo? O deja de ser niña. Su existencia, por ejemplo. Usted nace, es infanto. Luego, lo que le llamamos la pubertad, de los 12 años a los 18, esa es la famosa pubertad. Pero abajo de los 18 años, usted no tiene capacidad hasta que tenga DUI. Fíjense. ¿Cómo así? Me podría preguntar uno de ustedes. Bueno, usted no puede salir del país cuando no tiene DUI, cuando no tiene los 18 años. Usted no puede comprarse un carro. Usted no se puede casar. Usted no puede vender un vehículo. Usted no puede sacar dinero del banco, etc. Solo a través de un representante, un apoderado legal, un albacea. Entonces, cuando usted tiene 18 años, yo me imagino que cuando usted llegó a los 18 años era feliz. Fue feliz. ¿Por qué cree que sintió felicidad usted? ¿Por qué sintió felicidad? Porque ya era libre. Porque hoy ya tiene obligaciones y responsabilidad. Una persona de menos de 18 años no puede firmar una letra de cambio. No puede cambiar ni un cheque. Nada de eso. Entonces, ¿por qué usted es feliz? Porque ya usted es libre, ¿va? Puede casarse y hacer lo que usted quiera. ¿Okay? Entonces, las etapas del crecimiento, por ejemplo, me refiero a una situación de estas. Ejemplo. Adquirir, fíjense bien, adquirir y tener, ya usted ya puede trabajar. Es libre, pues. Ajá. Sí, existe una legislación para menores, correcto. Me puede preguntar si existe. Pero hoy es más protegida por la ley Lepina. Fíjense bien, la Lepina protege al menor. ¿Pero qué va a pasar? Lo que están anunciando en el grupo CIAN, los diputados jóvenes, están anunciando que va a haber un documento desde que usted nace. El documento que desde que las criaturas nacen va a tener un documento que se va a estar reformando antes de que cumpla los 18 años.
Entonces, dicen, hey, ¿qué están estudiando? El Código Civil. Vamos a reformar el Código Civil, dicen los diputados, estos jóvenes. ¿Ok? Van a reformar el Código Civil, donde está todo esto, en el artículo 50, en el artículo 1 al 50. ¿Ok? Van a reformar todo esto de la ley. Ajá, van a reformar todo esto desde este artículo hasta el 50. En la ley, lo que se refiere a la legislación. ¿Y qué sucede? Va a haber un cambio, porque todo está cambiando, no sé si fijaron ya. ¿A qué se remite? A que, vaya, en el pasado, ¿qué documento usted presentaba? Por ejemplo, si lo agarraba la autoridad con 16 años, digamos, usted con 16 años, ¿qué presentaba usted con 16 años? Ah, yo presentaba un carnet. Sí, pero ¿qué validez tiene ese carnet? A veces el carnet solo andaba sellado, a veces no andaba firma. No tenía ninguna garantía. No sé si se acuerdan. Vamos a ver, vamos a escarbar. Ángel Antonio Alvarado, ¿y usted con qué se identificaba cuando era menor? Nunca andaba nada, seguro que no. Compañero, ¿con qué usted se identificaba cuando era menor de 18 años? Con un carnet de minoridad, licenciado. Puede ser una pregunta. ¿Verdad que no ofrecía garantía? No, no, no. Pues sí, pero mi pregunta es, ¿quién es la persona que lo extiende? Supóngase... La alcaldía. Ajá, la alcaldía, pero no ofrecía garantía, ¿va? O sea, no está bajo una legislación como la que la pretenden hacer ahorita, ¿sí o no? Pregunta, de 4 que agarraban, uno andaba, usted lo andaba, pero los otros 3 compañeros no los andaban. Eso no ofrece garantía, ¿sí o no? O sea, la pregunta es la siguiente, y usted está obligado. ¿Para qué sirve eso? No está obligado. Solo sirve ¿para qué? Para identificarse. Pues sí, pero ¿había algún documento en la legislación que estableciera eso? La respuesta es no. Entonces la respuesta es algunos sí, otros no. Fíjate que lleva una pregunta. Por ejemplo, si vas allá por Marcelino, por la playa Marcelino, allá donde juegan fútbol playa, vas a hallar un montón de jóvenes que les preguntas por un documento, no lo andan. No lo tienen. Y algunas alcaldías sí y otras no. No, hay unas que no se preocuparon por eso. Para no tener ese problema, se está legislando ahorita y se está poniendo en orden toda la documentación para poder saber cómo está lo de la población. Por ejemplo, ahorita no sabes cuántos jóvenes de 15 años hay en el país, cuántos jóvenes de 16 años hay, cómo están clasificados por edad. Ajá, mujeres y hombres, cuántos hay de 15 años, cuántos hay de 16, para tener una idea. Es decir, miren, allá en Sonsonate tenemos tantos miles, la cantidad en miles de jóvenes de 15 años. Entonces, llevar una estadística, como decía Ricardo, hay que llevar una estadística completa de la cantidad de estudiantes. Y decía, porque, vaya, era un desorden. Otros carnets de la escuela les daban, ¿no? Entonces, al fin de cuentas, ¿cuál era el carnet que se ocupaba? Ahora, me imagino que lo más lógico es tener un carnet de gobernación, ¿no? A través de el órgano ejecutivo se puede brindar un carnet antes de llegar a tener un DUI.
Eso era lo que pasaba. Vale. Cuando yo llego a los 18 años, yo tengo que tener un DUI. Es obligación tener un DUI. Y eso es lo primerito. DUI y NID. Es lo primerito que tiene que hacer. Abajo de esa edad, pues está bien, me dijo el compañero mío, yo tenía un carnet de la... Ajá, ok. La pregunta es, ¿es obligación? Ahí es otra cuestión. Porque yo nunca tuve un documento de eso. Yo sé que aquí tengo 89 personas. ¿Cuántos de ustedes han dado el carnet de la alcaldía? ¿Y el carnet de la universidad? ¿Ah? ¿Y el carnet de la escuela? Ajá. Y él me decía, ¿cuál es el que tiene más prioridad? ¿El de la universidad, de la escuela? Una pregunta, ¿y por qué dice la universidad? Es que hoy ya tenemos alumnos de 17 años, fíjense. ¿Sabían ustedes? Antes no habían alumnos de 17 años, hoy sí ya hay. Pero aquí, ¿cómo se llama el documento que tenemos? El NIP. El DUI. Así se llama, ¿verdad? Entonces, es importante que sepan eso. Ahora, las personas naturales son mujeres, hombres, niños, ¿sí? Quienes usted y todos los del estirpe son personas naturales. ¿Cómo lo vamos a identificar? La persona natural, como ya explicamos, aparece dentro de nuestra legislación. Son todas las personas. Son todas aquellas personas que cuentan y ejercen una actividad. Las personas naturales pueden ser dependientes o independientes. Por ejemplo, la ventaja que tiene una persona natural es que tiene documentación, que requiere de instrumentos dentro de la vida que tiene. Puede con la capacidad de tener los 18 años poner un negocio, ¿no? Pero menos de 18 no lo puede hacer. Ahora, ¿qué es una persona jurídica? Una persona jurídica es un individuo, la misma persona natural hace las jurídicas, que ejercen sus propios derechos y cumplen sus propias obligaciones. Vaya, la persona física somos nosotros. La jurídica es ficción, es creada por la misma persona natural. Por ejemplo, inicia de 12 personas en adelante, pueden fundar una empresa, una constitución de sociedad. Y esa persona jurídica representa a una o más personas y que por lo tanto ejerce derechos y cumple obligaciones, pero a nombre de una empresa. O sea, ya cambia la cuestión. ¿Cómo es que aparecen las personas naturales? Bueno, esas aparecen a través de una constitución de sociedad, hecha por un notario. ¿Sí? Hecha por un notario. Ajá. ¿Y cómo es así? Es como una partida de nacimiento, pero es hecha por un notario, por eso es ficción. Y el ser humano, usted, yo, todos, no se constituyen bajo esa constitución de sociedad, esa ficción, sino que
todo el que nace tiene una partida de nacimiento que es asentada en el registro del estado familiar de los 262 municipios, o sea, 262 domicilios. Vaya. Hay alguien que vino por San Salvador y es de Huachapán, ¿ok? Pero dijo, yo me voy a domiciliar, mi domicilio va a ser San Salvador. Ahí en el DUI aparece que es donde habita, pero no se da una confusión porque esta persona nació en Huachapán, pero traslada su domicilio es en San Salvador. Entonces ahí es donde entra esto. Que la persona elige dónde vivir, no necesariamente que ahí nació, no es necesario que haya nacido ahí. Así es, bastante gente de Huachapán que está domiciliada en San Salvador. Veamos. Ahora, la etapa de las personas pasa a es por fases o pasos de la persona. Hasta los 12 años llega la etapa infantil, que llamamos la etapa de niño. Pero de 12 a 18 años antes de obtener su DUI, esa fase o etapa se llama la etapa de la pubertad, así lo ponen los psicólogos, etapa de la pubertad. Y la etapa donde obtiene el documento, una etapa ya que esa persona ya tiene la capacidad, con el DUI ya tiene una capacidad legal. Esto se refiere a la existencia de la persona, existencia legal de la persona. Ya hay una existencia legal, teniendo su DUI. ¿Y por qué antes no? ¿Y qué sucede con el que no llevaron o al que no asentaron en la alcaldía? Y ese es otro problema. ¿Y qué puedo hacer? Tengo 3 niños que nunca los asenté. ¿Qué debo hacer? Hay un procedimiento en la alcaldía, presente un testigo, lleve los plantares del hospital, asiéntelo y ahí le van a decir el procedimiento. Eso sí, no sé cuánto va a pagar de multa. Y entre los 90 que tengo, más de todos ustedes conocen a una persona que no tenga nombre. Ustedes conocen a alguien que no tenga nombre. Si usted piensa que todo el mundo está y tiene su papel en la alcaldía, su partida, está equivocado. Hay bastante gente que se fue para Estados Unidos en tiempo de la guerra, no tenía nombre. Entonces vinieron, hicieron un título, un subsidiario de ese procedimiento que se hace. Y es otra situación en las alcaldías. Y ponen ahí testigos en el procedimiento que se perfecciona en el momento en que dan el ok para que usted asiente a la criatura. Sin embargo, ya se mete sin problema, por eso es que lo tiene que inscribir inmediatamente cuando nace el menor. Se tiene que inscribir inmediatamente. De lo contrario, usted se está metiendo en problemas. ¿Verdad? Porque vaya, ¿cómo va a probar la identidad del menor si usted no lo inscribió en la alcaldía? Entonces dice, se perfecciona desde el momento en que se lleva a la alcaldía. O sea, nace ahora, mañana ya tiene que estar eso en la alcaldía.
Entonces sucede que bastantes salvadoreños no tienen nombre. ¿Y por qué? Me preguntan ustedes. Por irresponsabilidad por parte de los papás. Y en los cantones sucedía eso. Bueno, en la noche decíamos ayer de nuevo, 262 municipios. Quisiera saber en cuántos municipios de 262 que hay suceden cosas así. Claro que suceden cosas así, no se extrañe. Claro que suceden. Entonces, ahí es donde entra la cuestión. ¿Conoce un caso usted extremos? Si existe eso, ¿creen ustedes que existe eso? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer en ese momento? ¿Qué hace alguien cuando sucede eso? Veamos. Creería que lo mejor sería que lo fueran a asentar lo más rápido posible. ¿Verdad? Hoy dicen que de una sola vez los asientan, ya están en los hospitales. De una sola vez asientan a los niños. Pero perdía bastante gente en el conflicto, se fue para Estados Unidos y lo que hizo al final era un juicio de Estado civil subsidiario, al final de cuentas. Y la gente que está en Estados Unidos les costaba pues hacer este procedimiento. Tuvieron que venir y así como les digo, hacer documentación en esa época de la guerra, pues, porque perdían los documentos en las alcaldías. Bueno, la perfección es que lo escriba en la alcaldía al recién nacido. Ya hablamos de etapa. Ahora, 18 años es la capacidad que se tiene de uso y el goce de las obligaciones y las responsabilidades que usted tiene. Ya cuando tiene un DUI, tiene un NIT, ya puede cambiar cheque, ya puede hacer lo que usted quiera. Ahora, después de los 18 años, según la legislación, han concebido, no sé, para ver estudiar la psicología, el tratamiento, por ejemplo, de cuando empieza la primera edad, la segunda y la tercera edad, inicia con decir que a los 35 años, a los 55 es la primera edad, la segunda edad es de los 55 a los 65 años, y la famosa tercera edad inicia de 65 años a 79 años. Y me van a preguntar ustedes, ¿y los 80? De 80 a 100 años. Eso se llama, eso ya es un anciano, ya no clasifica. Pero llegar a 80 años, pues hay que pedirle a Dios. Llegar a esa etapa es como jugar no te enojes, ¿va? Para llegar hasta ahí, hasta esa casilla, pues pasa mucho. Y la pregunta es, ¿y ustedes sabían que así se clasificaba la edad? ¿Sabían ustedes? Alejandro Eunice Beltrán. Más o menos, porque sobre todo por la edad de jubilación, ¿verdad? Que ya cuando entras en tercera edad te tienes que jubilar. Y ya me está señalando, ¿va? Ya me voy a jubilar. Y es verdad, y eso no hay duda que la gente después de los 60 ya debe pensar en eso, ¿va? Que es lo que la nueva legislación recoge. Así es, señorita. Buena participación de usted. Germán Enrique Cervellón Jiménez. ¿Había oído hablar de la clasificación? Bueno, vamos a ver. Esta persona natural origina a otra. Esa ficción que llama persona natural originar a una que se llama persona natural a persona jurídica. Bueno, una persona jurídica, pues un individuo, pues ejerce sus propios derechos y cumple sus propias obligaciones, pero no como la persona física, sino como una empresa conformada por dos o más personas. Esto de las empresas, pues como lo vamos a ver al final, ¿vale?
Por ejemplo, un grupo de personas se juntan y deciden crear una sociedad. Y esa sociedad, ¿qué va a hacer? ¿Cuál va a ser el giro? La venta de carros. Pues estos tienen que crear la constitución de esa empresa. Deben contar con un nombre. Digamos que se llamaran Autos Spring, sociedad anónima, por lo que tendrán que realizar también la formalización y el proceso para que se les asigne un documento el cual tiene NID y que lo identifica como una persona jurídica. Ahora, alguien dijo, y es lo mismo una personalidad jurídica que una persona jurídica. Buena pregunta la que hicieron ayer. Y la ventaja de una persona jurídica, por ejemplo, en la facilidad de adquisición de los créditos financieros. Ahora, puedes asociarte con más personas. Pueden alcanzar a clientes grandes y contratar con ellos más. Pueden entrar inversionistas y poder ser socios que contribuyan con la sociedad. Hay 5 tipos de sociedades en El Salvador. Y tenemos una calidad, la calidad de accionistas en esa. Entonces, sentamos la cuestión que implica tener mayores trámites y requisitos. Requiere tener una presentación de libros contables, reportes de las diferentes entidades, una mayor inversión para la constitución, que es de $2,000. Y que se puede liquidar o se puede disolver. Eso se puede dar. Entonces, una sociedad como una persona natural tienen fin, o sea, terminan. Por ejemplo, las personas naturales terminan, todos nosotros vamos a morir. Y vamos así como hay una partida de nacimiento, hay una partida de función para cada uno de nosotros. Hay una partida de función y así terminamos las personas naturales. Por eso decía, ¿cómo muere? Con una muerte natural. Lo que interrumpe la muerte de una persona, un accidente o algo, eso no es muerte natural. La muerte natural, la ley ahí establece una incógnita, ¿verdad? Que es hasta el momento en que la persona le da un paro cardíaco, le da, ¿cómo podríamos decir en la muerte natural? El COVID. Le estaban haciendo esas preguntas en salud, ¿verdad? Si el COVID es una muerte natural. Y hay que decir sí o no. Pero, por ejemplo, alguien que muere del corazón, de un derrame cerebral, por viejo, por vieja, por la edad, es una muerte natural. Pero alguien decía por ahí, pero eso de la muerte natural, no, en el pasado la gente llegaba hasta los 100 años, man. Y hoy bastante gente está llegando a los 100 años, ya se dieron cuenta ustedes, man. Entonces, así se termina la prueba natural. Así termina cada uno tiene una. O sea, si tuviera una bolita mágica, cada uno tiene y termina por los años, por la edad. Puede ser una enfermedad de cáncer, diabetes, una muerte natural, un derrame. Bueno, mucha gente tiene en el cuerpo muchas deficiencias, muere de eso. Eso se llama la muerte de la persona. Mientras que las empresas, bien distinto, no es como hablar de la defunción de las personas naturales, sino que las empresas terminan bajo un concepto que está en el Código Mercantil,
que es liquidación, la liquidación de las empresas. Termina porque las empresas son declaradas en quiebra, por ejemplo, en quiebra. Esas empresas, y lo dije desde el inicio, que son una ficción hecha por personas naturales, pero también se llaman personas. Ahora, alguien me decía la pregunta bien interesante, ¿y será lo mismo personalidad que personalidad jurídica? Pues fíjense que no, porque vaya, por ejemplo, las juntas directivas, un ejemplo, las entidades que tienen, por ejemplo, cuando tú quieres, por ejemplo, tu solvencia para poder inscribir y tener todo a tu nombre en el Fondo Social de la Vivienda, vas al jurídico y vas a sacar una personería jurídica. Ah, aquí tengo la personería jurídica. Ah, ok. Esta es la nueva personería jurídica, ok. Esta es otra, estamos hablando de otra cosa, es la personería jurídica. Entonces la voy a entregar al notario para que me la relacione y yo traerla, presentarla al CNR para que mi casa ya no esté hipotecada porque ya está todo y ya puedo decir que ya aquí presento la personería jurídica del Fondo Social de la Vivienda y la cancelación de mi casa. Ya tengo casa, eso se refiere a personalidad jurídica. Es una hojita donde señala la descripción de la persona jurídica, de la entidad, de la institución. Y persona jurídica es otra cosa. La diferencia es que las personas naturales asumen toda su obligación de manera personal, mientras que las personas jurídicas no asumen, dado que la asume el patrimonio de la empresa. La persona natural está conformada por una persona, mientras que la persona jurídica puede estar conformada por dos o más personas. La jurídica, una persona natural actúa en forma individual, mientras que la otra, la jurídica, actúa en forma colectiva. En el caso de las sociedades anónimas, de las sociedades de responsabilidad limitada. Como persona natural es más fácil la constitución que como persona jurídica. A una persona natural es bien difícil que le den un crédito, mientras que a una persona jurídica es más fácil, porque tiene más posibilidad de poder garantizar los préstamos. Entonces, ahí no nos podemos confundir. ¿Y por qué decimos que es una ficción? Decimos que es una ficción porque la está creando, la está originando yo, Mario Antonio Marroquín. Miren, por ejemplo, Ana, Alesia, Alejandra, Adela, Andrés, Ángel, todos ustedes son personas naturales, jóvenes, y yo también, Mario. Todos. Ok, pero nosotros queremos crear una sociedad. Ah, vengo y los uno, miren, ustedes 4 compañeros, hagamos una sociedad, vaya. Vamos a un notario que nos constituya. Para todos ustedes tienen partida de nacimiento, sí, y tienen DUI, sí, ok, solo vamos a ocupar el DUI. Ok, y sus NID, ok, vaya, vamos a crear. Cuando el notario ya tiene a las 6 personas, hace un proyecto y en el cual pues ustedes hacen caso de que están creando una sociedad de 2 en adelante, dice la ley, con un capital mínimo de $2,000. Sí, es el Código de Comercio. Entonces así, ahí están haciendo un ente jurídico a la vida mercantil que busca lucro. Fíjense, las empresas buscan lucro y el ser humano no está aquí para lucro, el ser humano. Porque vaya, una persona, un ser humano no te va a generar nunca lucro. Es una persona nada más. Una persona, por ejemplo, todas las personas humanas son un lucro. No es cierto. Hay gente que no genera nada, no es un lucro, ¿no?
La persona jurídica, su objetivo es generar lucro. ¿Sí? Eso es el objetivo de una persona mercantil. ¿El ser humano es mercantil? No, no nace con ese fin. ¿El ser humano nace con el fin de vivir? Respuesta, falso o verdadero. Verdadero. No necesariamente tiene que vivir. Miren los chinos. Dicen, los chinos viven su vida natural con lo que Dios les daba. Pero es una vida muy distinta a la de los orientales. Fíjense, muy distinta. Se mueven bajo ese estilo. Y llegan los chinitos y llegan a tener hasta 150 años porque no se corrompen su vida. En la cuestión de lucro, en la cuestión de obtener cosas, son felices con lo que tienen, con la naturaleza, con el yin yang, con el bien y el mal, con la filosofía, con todo lo eso que es la vida, con los paisajes, con el aire, con su calidad de vida. Así dicen los chinitos, ¿va? Y por eso hay una filosofía, nacen con esa, mientras que en nuestras sociedades lo que buscamos es duplicar nuestros ingresos. Vivimos pendientes de eso. Eso se llama lucro. La repetición constante de actos de comercio se llama lucro. Pero no todas las personas están ligadas a ese mundo. Hay gente que dice, yo me recuerdo al mágico que decía, ¿y qué es el dinero? Decía el mágico. O sea, él decía, ¿y qué es el dinero? Yo juego, decía, porque me gusta jugar, no por el lucro. Entonces, pero él decía, ¿y qué es el dinero? Es una expresión que siempre la tuvo él. A diferencia de Maradona. Miren, todos los futbolistas. Ahí tenés a Ronaldo, a este Cristiano Ronaldo. Pues, todo su dinero lo invierten en sociedades. Esta persona natural, antes de ser un niño, pues nunca pensó que iba a ser millonario por el deporte. Miren, Messi tiene hoteles, Messi tiene Qatar, tiene en España, tiene todo Messi. Ellos son mercantilistas. Que no solo se quedaron siendo personas naturales, sino que se asociaron con varios que tienen. O sea, ¿usted piensa que no tienen los millones en el banco? Pues no, los millones no son para estar en los bancos, son para comprar acciones, para comprar hoteles, para comprar propiedades, para comprar y vender. Eso se llama lucro. Pero una persona que piensa así como el mágico, que dice, yo soy una persona, soy feliz como soy. Eso es del Tao. Del Tao. Eso es de la persona que no lo ve desde el punto de vista. Y existe un acontecimiento para ese tipo de personas, ¿verdad? que no la tienen como los... Miren, Lewandowski ha levantado su marca. La marca es Comida Lewandowski. Y tiene unas propiedades, unos hoteles, y tienen Qatar, y tienen España. O sea, ellos invierten toda la plata que ellos ganan. Entonces, esas son en lo que se llaman personas jurídicas, sociedades colectivas, ¿no? Y es lo que debe hacer todo el mundo, invertir, crear esas ficciones, ¿no? Multiplicar lo que tiene. Eso es lo que todos los ingenieros, la mayoría de ingenieros son accionistas en las distintas entes jurídicos que hay. En la final del ciclo les voy a dar esa clase, ¿verdad? Preguntas, compañeros, lo han visto ustedes interesante. Fíjense, aquí es como que si fuera la Facultad de Ciencias Agronómicas, les vamos a enseñar a sembrar, allá les enseñan a sembrar plantas, aquí vamos en lo ficticio, en la ficción, a sembrar billetes para que haya un arbolito de dinero. Así, esa es ficción.
Cuando va a haber, alguien dice, ay, que un dinero, un palito de pisto. Eso no existe, compañero. Pero en la mente del que piensa, dice, hombre, si yo estoy invirtiendo en algo, tengo que ganar si la inversión del lucro no es beneficencia. Entonces, así tiene que pensar la persona. Si no pensás así, no vas a tener dinero. No vas a tener nunca dinero, porque esa es la cuestión, que la persona natural que nace sin el pensamiento de lucro, se una para obtener lucro. Eso es todo. De lo contrario, no va a aprender así como está este mundo. Miren ustedes lo que está sucediendo. La gente aquí en El Salvador, como no hay empleo, la gente se dedica a buscar cómo integrarse a la venta, a la compra-venta de algo, a los productos, al comercio, al mercantilismo, al turismo, etcétera, a vender productos, etcétera, como sea. Porque de lo contrario, no va a subsistir en este mundo del comercio en El Salvador. Un país que está enrolado con el dólar, pues. Imagínate. Estados Unidos, sí. Los productos son carísimos. Los impuestos son altos. Entonces lo que hace la gente es decir, bueno, ya mis últimos años los voy a vivir en El Salvador y voy a ir a invertir unos $100,000, que es lo que ha ahorrado. Decime en El Salvador si alguien puede llegar a ahorrar $100,000. Si la gente que viene a pasear aquí trae hasta como $15,000, lo reparten entre los que vienen en vuelo y mira, este es el dinero que vamos a llevar entre todos, vos vas a llevar tanto porque no puedes venir con esas grandes cantidades al país. Tiene que poner como menos de $10,000 para que lo dejen entrar. Si no, tiene que justificar el origen de su dinero. Así es El Salvador. Así es nuestro país. Y uno no justifica. Entonces las sociedades justifican todo lo que hacen a través del sistema superintendencia del sistema financiero. Entonces, hacemos la comparación. Hacemos esta comparación, ¿no?, donde existe una existencia natural, ¿no?, y una existencia legal, ¿no? La existencia legal de toda persona principia al nacer, esto es separarse completamente de su madre, esa es la existencia legal. Y la existencia legal se perfecciona desde el momento en que se inscribe en el registro del Estado familiar de las 262 alcaldías o 262 domicilios que existen en El Salvador. Brando Raimundo, ¿qué hemos aprendido esta tarde? Sobre los rangos de edad de las personas naturales. Y el todo que hemos aprendido. La existencia legal, la pubertad, la existencia, la comparación de la persona natural y persona jurídica, saber que las personas naturales somos todos, María, José, Carmen, Enrique, etcétera. Esas son las personas naturales. Y que cuando quieren hacer una sociedad, inician con 2 en adelante y hacen a través de un notario y una escritura de constitución, algo que es una ficción, ¿verdad? Pero le dicen persona jurídica. Eso es lo que hemos aprendido, ¿sí o no? Sí, y también dijo de que tenían que tener como $2,000 para poder iniciar, ¿verdad? Sí. Eso es y está en el código, fíjense, de código de comercio, ahí dice cuánto es el capital. No se confundan, no digan que es en colones, digan son $2,000, porque antes eran 100,000 colones, hoy son $2,000. Y si pasamos $2,000 a colones, ¿cuánto es? ¿Cuántos son $2,000 en colones? Son como 17,000, algo así va. ¿Cuánto es? Ya lo calcularon.
Si el dólar vale 8.75, así es, ¿va? Un dólar vale 8.75, así es, ¿verdad? Y se mantiene en la tabla, así es lo que vale, ¿no? Entonces, la cuestión es esa. Ahora, vamos a hablar, si me dan permiso, pasar al artículo 101 al 120. Está bien claro lo que le enseñé, les voy a mandar la copia de esta clase. A través de, tenemos una, dos, vamos a ver, la tercera es el trabajo que he dejado del esquema de las sociedades, del esquema del proceso de formación de ley, y ahorita termino la clase número 4. Entraríamos a la quinta, que es el orden económico. ¿Hay alguien que no haya comprendido la comparación que hice de la persona natural a la persona jurídica? Pues está bien todo. ¿Puedo pasar? Con unos 3 que me digan sí. Hola. Sí. Gracias. 1. ¿Puedo pasar? 2. ¿Alguien más? Sí, ingeniero. 2. ¿Alguien más? Con 3 que tenga. Sí, licenciado. Vale. Gracias. Ya me dan el aval para poder pasar. Bueno, hay un artículo. Vale, quiero que en la vacación me lean del artículo 101 al 120. Lectura. Hoy no nos va a alcanzar el tiempo porque vamos a estrenar la Constitución que fue traerla a la librería de la Universidad de El Salvador. Ya la viejita, ya pues ya no, ya tengo que actualizar todo esto siempre, todos los años, ¿verdad? Vale. ¿Qué se lee en ese 101? Fíjense. Se lee el orden económico en la Constitución, se lee lo siguiente, a capítulo 5, orden económico. Esto lo voy a leer. Hay cosas que les digo, eso es explicado, comentado, pero hay cosas que hay que leerlas. Bueno, artículo 101, el orden económico debe responder esencialmente a principios de justicia social que tienden a asegurar a todos los habitantes del país una existencia digna del ser humano. El Estado proveerá el desarrollo económico y social mediante el incremento de la producción, la productividad y la racional utilización de los recursos. Con igual finalidad, fomentará los diversos sectores de la producción y defenderá el interés de los consumidores. Ok, estamos claros. Aquí hay unos conceptos que hay que ver cuáles son. Bueno, orden económico, sí, primero, es la forma como se organiza un Estado para la producción y la distribución de los bienes. Ok. En que el orden económico debe responder esencialmente a principios de justicia social, estamos claros. Pero parece que el orden económico viene de un asidero, viene del orden económico mundial. Fíjense que para explicar esto, tomemos en cuenta lo que está pasando en Ucrania con Rusia. Vaya, ¿cuáles han sido los efectos de la guerra entre Ucrania y Rusia en El Salvador? ¿Cuáles creen ustedes que han sido los efectos? Esa pregunta se la hacíamos al grupo ciclo 1 de este año, ¿no? Y se la hacíamos en un trabajo que les dejamos. Bueno, hay dos cuestiones que se han dado. Por ejemplo, la crisis actual en el orden mundial, porque todos los países tienen un orden económico. El nuestro depende del orden mundial también. Pero sucede que, por ejemplo, hay productos
que no se producen, que no hay una producción y no hay una productividad en El Salvador. Por ejemplo, si me decís, ¿qué productos son? Vaya, por ejemplo, el trigo no se produce en El Salvador. ¿Y qué hace eso? Porque, pues si nosotros nos debemos a que la mayoría de personas, cada 10 personas, ¿cuántos consumen pan? Ajá, díganme. Cuando me diga, mire, yo solo tortilla como, no como pan. Pero ¿cuántos no comen tortilla? Hay gente que no come tortilla. Sabremos cómo es. Y es verdad. Dicen que les sale más barato comer pan que estar comprando tortillas. Las tortillas son bien caras. ¿Hasta dónde hemos llegado? Y si hablamos de la productividad, ¿qué producimos? ¿Qué produce El Salvador? El café está en una situación paupérrima. Ustedes saben que hay un departamento que produce bastante café y es Aguachapán, Santana y Sonsonate. Pero, ¿qué sucede? Ahí está con la roya y que no les dan crédito y que sucede que el café es un intercambio que se hace con otros países. Por ejemplo, le enviamos tanto café a tal país, envíenos usted trigo. Es un trueque, es que el comercio nace del trueque, de lo que llamamos los tratados de libre comercio. Sucede pues que su país es bien consumista. Pero el hecho pues que la agricultura es una situación, ¿no? Y la otra, la utilización de los recursos. ¿Cómo se utilizan los recursos en El Salvador? La pregunta es, si buscamos una estadística, el recurso se hace bien. La otra es que si El Salvador, los que vivimos acá, comercializamos los productos. Ajá. Aquí hemos aprendido a ser dependientes de dependientes. Por ejemplo, yo digo, miren, me arreglaron el motor. No me lo han traído todavía, me lo están ensamblando, que no sé qué. Quiere decir que usted no me lo está arreglando. Usted me desmontó el motor, pero usted está cobrando por... O sea, usted solo quita el motor y lo manda a que lo arreglen y de ahí lo traen y me va a cobrar lo que aquel puso. Pero va a sacar su taja. O sea, que eso no... Eso es lo que todo el mundo está haciendo hoy. Eso es lo que todo el mundo... Eso se llama otro tipo de economía que hay en el país, donde participan muchos. Ya no... Es como que lleves el pantalón de un sastre, te toma las medidas y el sastre nunca lo hizo, sino que lo mandó a hacer. Y por eso te está cobrando. Así está trabajando en El Salvador. Esos son los subcontratos. Y eso lo aprendí yo en México. Lo vi cómo trabaja la gente allá. O sea que finalmente usted solamente es un intermediario. Entonces la economía se está haciendo por la vía de intermediarios, así se está haciendo la economía salvadoreña. ¿Y quién aprendió todo eso? Alguien se lo aprendió allá cuando vino de Estados Unidos, aprendió todas las formas de cómo utilizar un sistema de orden económico para los que están desempleados. Así lo están haciendo en este país. Finalmente estás pagando más de la cuenta, estás pagando un salario a otro y a otro que es bien vivo y que jala de ese salario. Entonces el orden económico, así lo está manejando, pues maneja en otros países. Pues. Entonces decía yo, bueno, miren, el orden económico de otros países como Ucrania se maneja así. Vaya, ahorita lo que hablábamos ayer con un compañero de ustedes es que se levantó un convenio en que le permitiera pasar los barcos y porque vaya, Ucrania es lo máximo en agronomía, pues. Ahí siembra mucho trigo y todo eso.
y quizás el trigo ha sido lo máximo, igual que los chinos con el arroz. Lo ganan para todo el mundo. Ese es el artículo 1. Entonces, vemos desarrollo económico. Estamos estancados en el desarrollo económico. El orden económico, ¿cómo va en El Salvador? Pues, no necesito ser yo un eminente analista político. ¿Quién no quiere? Todos somos analistas políticos, muchachos, que salen en la televisión. Todos somos analistas políticos, no vivimos aquí. ¿Cuál es la diferencia entre la opinión suya y la mía? Ninguna. Solo porque usted llegó a un canal. No nos equivoquemos. Realmente eso es lo que está pasando en El Salvador. Y luego, en el artículo 102, se garantiza la libertad económica. En lo que no se imponga el interés social, el Estado fomentará y protegerá la iniciativa privada dentro de las condiciones necesarias para acrecentar la riqueza nacional y para asegurar el beneficio de esta en un mayor número de habitantes. En estos comentarios hay jurisprudencia también, ¿va? Hay una libertad de relación económica. Y en los comentarios, la jurisprudencia se ha pronunciado con respecto al significado de libertad económica de la siguiente manera. En cuanto a la connotación que tiene tal libertad, en el orden económico se advierte que la misma se encuentra en relación a la dirección del proceso económico. Entonces, la tarea del Estado, fíjense, se suscribe al fomento y protección de la iniciativa privada. Ahora, la jurisprudencia. Este tribunal ha dicho que esta no es sino una manifestación más del derecho general de libertad. La posibilidad de obrar o de no obrar, sin ser obligado a ello, y que se lo impidan otros sujetos. Libertad negativa, así como la real posibilidad de las personas a orientar su voluntad. Es una libertad positiva. ¿verdad? Ahora, lo que tiene que reinar en este país para que este país tenga éxito, y si no lo hacemos, no va a ir para ningún lado, es la solidaridad. ¿Saben qué es la solidaridad? Que todos vayamos en un mismo rumbo, porque si vamos en rumbo contrario, no estamos haciendo nada en El Salvador. Entonces, la solidaridad es la primera vía para el conocimiento de salir en países como el nuestro. Si lo contrario, miren cómo estamos. Si me dijera, ¿y usted cómo está? Ah, yo estoy bien, Lee. Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué cree usted que está bien? ¿Ah? ¿Qué es estar bien en lo económico? Es la pregunta que ustedes puede hacerles a ustedes. ¿Qué es estar bien en lo económico? Vamos a ver. Andrés Abenavid García. ¿Estamos bien en lo económico? Sí, hola. ¿Qué opina usted de este número 3? Ajá. Primeramente creo que sería poder satisfacer las necesidades que tiene uno como persona. Ajá. Y ya luego pues sería poder satisfacer otras cosas que no sean tan fundamentales. Ajá. Fíjate que la ley del 103 dice se reconoce y garantiza el derecho a la propiedad privada en función social. Se reconoce asimismo la propiedad intelectual y artística por el tiempo y la forma determinada por la ley. Ahora, mi pregunta es, ¿cuántas veces han ido a la facultad? Por ejemplo, en estos días, a hablar de la propiedad intelectual. ¿Por qué habla de la propiedad intelectual? ¿Quiénes crean propiedad intelectual? ¿Ingeniería industrial? ¿Ingeniería informática? ¿Verdad que sí? Porque es importante estarle enseñando a que usted tiene un derecho a propiedad intelectual. Compañero. ¿Quiénes crean cosas? Una propiedad intelectual es como una marca registrada. Es
por decirlo así, es la representación que tiene ese, llamémoslo ese estatuto, nombre o marca o código o cierto proceso. Esa es una propiedad intelectual que tiene, que haya un registro, ¿verdad? Que esté grabado y ejecutado de tal manera, en cierto orden. Eso es incluido también como una propiedad intelectual. Todo lo que... Mira, y se les envió un documentito por ahí, va, para mañana miércoles, ¿verdad? ¿Lo tienen ya? Va a haber una disertación del ingeniero del CNR. ¿Sí? Están invitados. Se les hizo llegar una... ya saben, ¿verdad? Que en la plataforma hay una invitación a lo que es el ingeniero Abelardo Herrera del CNR, un buen amigo. Va a hacer una disertación, creo que el miércoles, para lo que es, conozcan ustedes lo que es la propiedad intelectual. Entonces, fíjate que todo esto es parte de lo expresado en lo que es el orden económico. Ahí tenemos, por ejemplo, un comentario que vamos a hacer de esto, a lectura de lo que ha sucedido en El Salvador. Por ejemplo, la propiedad privada en función social. Esta es otra variante de las propiedades. Bueno, creemos que la propiedad se entiende un derecho de pleno dominio de las personas sobre los bienes, así como su libre disposición, sin más limitaciones externas que las establecidas por la ley. Sin embargo, con base al principio de justicia social y en defensa del interés común, el derecho de propiedad pasa a reconocerse constitucionalmente, no en su dimensión individual, sino en función social, con lo que los límites señalados se les ha de añadir restricciones internas derivadas del contenido social de la propiedad, según el tipo de bien que se trate, y al ser una función social de los bienes diferentes, según el bien, caben propiedades distintas conforme a cada tipo de bienes. Ello justifica, aparte de la prohibición a la propiedad privada sobre ciertos bienes, como el subsuelo, específico respecto de otros, como lo son la propiedad intelectual y artística, de la que tú estás hablando. En consecuencia, el derecho a la propiedad no es un derecho absoluto, exclusivo ni perpetuo. No es absoluto porque se encuentra restringido por la función social que detenta la propiedad en nuestro ordenamiento jurídico. No es exclusivo porque tiene restricciones como las servidumbres que afectan el goce de la propiedad. Por último, no es perpetuo porque se puede extinguir por medio de la expropiación. Y que la expropiación es un acto unilateral por el cual el Estado priva de la propiedad de un bien al titular del derecho sobre el mismo con fines de utilidad pública o interés general mediante justa y previa indemnización, artículo 106 de esta Constitución. Véase también la ley de expropiación o de ocupación de bienes por el Estado. Ahora, ¿qué se refiere a la jurisprudencia? Nuestra Constitución indica que el artículo 2, que la persona tiene derecho a la propiedad. Luego, en el artículo 102, que se reconoce y garantiza el derecho de la propiedad privada en función social. En la razón de ello, el artículo 22 de la Constitución establece que toda propiedad privada en función social, en razón de ello, establece que tiene derecho a disponer libremente de sus bienes conforme a la ley y se expresa en el Código Civil, el artículo 568, que se llama de dominio o propiedad, el derecho de poseer exclusivamente una cosa y gozar y disponer de ella, sin más limitaciones que las establecidas por la ley o por la voluntad del propietario. Todo lo expresado, el propietario, por regla general, puede disponer de sus bienes libremente, ya sean legales o naturales. Dije el principio de que nadie puede prohibírsele lo que la ley no prohíbe, ¿verdad? El código establece 568, la propiedad se separa del goce de la cosa, se llama mera o nuda propiedad.
Y tenemos que la propiedad intelectual este es otro apartado del cual hablaba nuestro compañero. El autor de una obra literaria tiene sobre ella un derecho de propiedad exclusivo que se llama derecho de autor. Eso es real. Y hay algo que no se les debe olvidar. Y lo voy a decir. Hay un dicho que reza así: primero en tiempo, después en derecho. Vaya, por ejemplo, una de las cosas bien importantes cuando ustedes tengan obras o inventos que marcan para ustedes un ingreso o un lucro, en el cual ustedes tienen que proteger, nunca anden enviando diseños, proyectos a nadie de las cosas que ustedes podrían darse, concederse desde ya, que esa cosa se va a lucrar usted de ella. Pero si usted se la da a alguien, esta persona la va a inscribir a su nombre. Así de fácil. Y le va a quitar toda la posibilidad. Por eso es que los proyectos, miren, escóndanselo debajo de la manga. No los enseñen hasta que estén registrados a nombre suyo. Eso es un decálogo que les estoy dando desde ya, porque no. Alguien me decía, mire, tengo este proyecto. Le dije, sí, pero no lo andes diciendo, no lo andes enviando, no se lo dejes a nadie, porque entonces después lo vas a perder. Ese era el consejo que yo le daba a los compañeros. Vale, eso es un tip. Nunca anden diciendo lo que tienen, nunca, nunca. Ahora, uno es evidente que debe proteger todo lo que uno tiene. Pero, sí, a proteger, por ejemplo, vaya, el 104, los bienes inmuebles, propiedad del Estado, podrán ser transferidos a personas naturales jurídicas dentro de los límites en la forma establecida por la ley. La propiedad estatal rústica con vocación agropecuaria que no sea indispensable para las actividades propias del Estado deberán ser transferidas mediante un pago correspondiente a los beneficiarios en la reforma agraria y podrá también transferirse en una corporación de utilidad pública. Comentario. El inciso primero del contempla la posibilidad de que la propiedad estatal pueda ser transferida a personas naturales o jurídicas. Esas ya las expliqué. Aunque esta transferencia puede desde luego efectuarse conforme a los principios generales contenidos en la legislación secundaria. Bueno, porque la Constitución es la única, es la ley primaria y los códigos son una ley secundaria. La Comisión consideró oportuno incluirlo en la Constitución a efectos que en el futuro esta facultad no puede ser restringida. Con respecto al significado de la expresión propiedad estatal, reconoce la expresión propiedad estatal rústica. La Sala de lo Constitucional ha tenido claro que la propiedad como derecho puede ejercerse sobre los diferentes objetos. Es decir, es claro que la propiedad como derecho se debe de ver desde un punto de una manifestación concreta y abstracta de la realidad. En caso particular, el proceso de reforma agraria. Entonces, desde ese punto de vista, entendemos que para encontrar la existencia de asentamientos humanos de gran escala, tiene un grado de producción superior a la razón de la posibilidad de explotarla agropecuariamente. Bueno, veamos el 105. Y quizás quiero explicar algo dentro de eso, porque ahí creo, ahí en el 105 me he quedado en otra clase. Ahora, veamos que existe la expropiación de bienes, por ejemplo. ¿Qué piensan ustedes que va a suceder en nuestro medio en el futuro? ¿Sabían ustedes que allá por el estado de Yucatán va a pasar una calle y que las casas de esa área de ahí
donde lleva la dirección que trae esa calle, se van a expropiar varias casas. Ya habían ustedes, ya dijeron que por el Estadio Yucatlán pasa una nueva calle. Entonces, todas las casas, así como hicieron en la calle de los próceres, se pagan al precio en que usted hizo la compraventa, según dice esa la escritura. No existe en ningún momento, fíjense que no existe en ningún momento no existe en ningún momento, fíjense bien, no existe en ningún momento alguien que se quiera salvar de esa documentación, en el sentido, te expropian, te ven, bueno, viene una calle grandísima y tus sueños terminan en una poca cantidad que el Estado no te la va a dar de un solo. Vaya, ¿qué casos hay? Bueno, tenés el caso de la Gran Vía. En la Gran Vía, imagínate, esos negocios, ¿a quién pertenecen? ¿Sí? La Gran Vía tenía dueños, eran cooperativas los señores. ¿Cómo se llama la otra? La Gran Vía, ¿va? Gran Vía, y la otra se llama, es un centro comercial que está ahí por, antes de la Gran Vía, hay otro centro comercial, ahí por la pasarela. Están reconstruyendo grandes edificios y regresaron a los mismos nombres de las personas esas que habían dado esas tierras, ¿no? Y que en una ocupó la venta y en otras ocupó la expropiación. Las cooperativas regalaron eso a los mismos oligarcas de esas épocas, como son los dueños, y si ustedes busquen ahí, sacaron a una cantidad enorme de gente de esos lugares. ¿Sí? Ahora, pararse ahí y pensar que esto le perteneció a una cooperativa o a alguien y que alguien se haya expropiado, les haya comprado nuevamente, entonces no se está cumpliendo con la Constitución. Porque ha regresado a su mismo dueño. A menos de que suceda lo que sucede en el Cafetalón, ¿va? En el Cafetalón no se puede poner negocios, no se puede vender, no se puede esto. Porque es un legado. Es un legado. ¿Va? Y ahí no puedes tocar para comercio ni nada. Ustedes ven ahí el Cafetalón. No podés tocar eso. Porque es un bien del Estado. A favor de la gente. O sea, es un legado que no puede ser tocado, evidentemente. Vaya, por ejemplo, hubieron grandes donantes, por ejemplo, el Blue es uno. El Blue, los dueños, todos ellos hicieron grandes legados. Los Rosales, por ejemplo, es una entidad grande. Pues. Los legados Sondi. Ahí, y dejaron todas estas grandes entidades. Vaya, imagínate, la Universidad de El Salvador, solo pensar a quién le pertenecieron estos 60 manzanas de la Universidad de El Salvador. Me estoy parando en un lugar, me estoy tratando de decir, mira, ¿y aquí el estudiante quién era antes? ¿Quiénes eran los dueños? ¿Quiénes dieron estos legados? Y este tiempo es Maximiliano Hernández Martínez de ese gobierno cuando dieron. Ajá. Pero siempre y cuando sea en función social. O sea, estoy tratando de decirles, miren, en el pasado, el problema es que muchas personas no han leído historia. Nos falta mucho que aprender. Nos hace mucho que contar, no sabemos historia de nuestro país. ¿Qué error va? Que ni tan siquiera sabemos cómo está lo que era una donación, va. Pero a veces nos ponemos a pensar, estamos cortos en la historia nosotros, Diego Alberto Hernández, estamos cortos en la historia. ¿Qué opinan ustedes? Y hasta aquí vamos a terminar la clase, porque vamos a enviar los datos para el primer examen corto, el primer envío corto.
un trabajo de grupos de 5 que solo tienen que ser por los grupos de, especialmente los de martes van con los de martes y los del lunes con los del lunes. Sí, Ricardo Daniel López. ¿Qué has opinado de esta clase, compañero? ¿Te ha gustado? Sí, licenciado, es todo bastante interesante, bastante, ah, bastante enriquecedora, temas de políticas y un poquito del conocimiento en general de cómo funciona la Constitución en base a las representaciones legales, ¿verdad? Y el término de propiedad también. Mire, Lick, yo le tengo una consulta. Usted dijo que eran 106 personas o 108 compañeros. ¿Son 106 o 100? Son 106 compañeros de un grupo. Mire, si son 100... Mira, pero es que sí. de lunes me han enviado 65. Ajá. Que ahí van a trabajar los de lunes, son de civil, por cierto, son de civil. Sí. Yo no sé, pero todos ellos son de civil. Y del día, son 100, fíjense bien, del día martes, son total del día martes 106. Mire, Lick, entonces si son 106, tendría que ser, o sea, de las 100 personas, todas las 100 personas, un grupo de 5 y un grupo de 6, ¿verdad? O Sí, dos grupos de 3. se pueden 2 grupos de 3. Dos grupos de 3 Mínimo. entonces. Sí, mínimo 3, sí. Ok, muchas Se gracias, puede, licenciado. sí, para no hacer tanto, porque sí, son bastantes, ¿verdad? Bueno, yo estoy acostumbrado a eso porque la vez pasada eran 163 el ciclo que pasó, ¿verdad? Así es que ya voy a enviar ¿cómo se llama? El formulario de las indicaciones y esto va a ser para el día jueves, para mañana hay discusión, ¿verdad? Espero que hayan aprendido esta noche y ahí pues ya les di la ubicación. En los avisos pues vamos a poner que es lo que vamos a... Lick, pero no se puede un grupillo de 6 nada más, o sea, solo uno. Bueno, No, porque todo, no. no, la universidad nunca ha permitido grupos pasados de 5 más 1, siempre Ok. o sea, eso no se puede porque es una cantidad enorme de estudiantes. Así lo vemos, va. Ok. Yo me acuerdo de una universidad privada que grupos de 10, ¿qué es eso? Grupos de 10. No se trata de, aunque me cueste, voy a revisar así la cantidad. Va. Muchas gracias y hasta aquí vamos a llegar con la grabación. Muchas gracias, licenciado. Bueno, por si ya no los vemos, pues una feliz vacación a todos. Que Dios los bendiga, cuídense, ¿verdad? Hasta después de la vacación, pues ahorita pues solo voy a recibir el jueves, voy a iniciar nuestra primera evaluación. Muchas gracias por haber asistido a nuestras actividades. Tuvimos 89 en total de asistencia. Muchas gracias. Gracias, feliz día. Gracias, muy amable. Feliz noche. Gracias, igual. Muchas Feliz gracias. noche, ingeniero. Muchas gracias. Gracias, licenciado. Muy amable. Muy Gracias, amable. licenciado. Feliz noche. Gracias. Descansen todos, ¿verdad? Bendiciones y cuídense. Cuídense mucho. Siempre con sus familias, ¿verdad? Bueno, feliz tarde.